a los paneles, bloques de presentaciones. Tenemos un primer bloque que es sobre innovación de financiamiento, un segundo bloque que es innovación en gobernanza y un tercer bloque que es innovación en valor agregado de productos y servicios del bosque. En cada uno de estos bloques hay 3 presentaciones. Entonces queremos invitar a los 3 presentadores. En primer lugar a Renzo Giudice, a Gustavo Suárez de Freitas y a Clement Chenost, que puedan pasar acá al escenario. Por favor, acomódense en los sillones. Cada una de las presentaciones va a ser de 15 minutos. Como ven, el tiempo es muy corto. Por favor, les ruego que se ajusten a los 15 minutos para no tener que cortarlos y tener que, digamos, cortar las ideas que se están generando, ¿no? En primer lugar, vamos a tener la presentación de Renzo Giudice sobre Red Plus en el contexto de la COP20, resultados e implicancias de las negociaciones en Varsovia. Renzo Giudice es responsable de monitoreo, reporte y verificación y escenarios de referencia en el proyecto Red Plus del Ministerio del Ambiente. Renzo es un biólogo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con maestría en Ciencias por Investigación de la Universidad de East Anglia del Reino Unido, en Análisis de Cambio de Uso del Suelo y Economía Ambiental y de Recursos Naturales. Tiene 10 años de experiencia en investigación en ecología y en el sector forestal en ecosistemas amazónicos y bosques secos. Actualmente se desempeña como responsable de medición, reporte y verificación y niveles de referencia forestal en la implementación del mecanismo Red Plus en el Perú. Participó recientemente en la COP19 en Varsovia como parte del equipo de negociaciones de la delegación peruana en el tema de Red Plus, y actualmente es responsable de los componentes igualmente de medición, reporte y verificación de Red Plus y niveles de referencia del proyecto Red Plus del Ministerio del Ambiente, Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Vamos a invitar a Renzo que haga su presentación, por favor. Sí, por favor. Gracias por la presentación, Roberto. Igualmente agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Y como bien se señaló, bueno, yo pertenezco al equipo del proyecto Red Plus MINAM, que justamente busca implementar y diseñar todos los elementos necesarios para la primera fase de red, la fase de preparación en el Perú, coordinadamente con el nivel subnacional, tanto con niveles regionales de gobierno como áreas naturales protegidas. En realidad, la presentación o las diapositivas que van a ver se enmarcan básicamente en las 7 decisiones que se tomaron en la COP de Varsovia en torno a RED, las cuales en conjunto se han denominado el paquete RED o el marco de implementación para RED, lo cual hay que reconocer que es un gran logro. Y lo digo desde mi experiencia primera, como primera vez participo en una COP, dado lo complicado que es realmente negociar entre tantas partes, tantos países, con distintas circunstancias, distintos matices políticos, económicos, etcétera, cuando lo que hay que conseguir son consensos, ¿no? Todos los negociadores de los países deben estar de acuerdo al elaborar un documento que finalmente se traduce en una decisión. Entonces eso solamente ya es complicado. Las 7 decisiones que se tomaron, las presento rápidamente aquí, de forma general tienen que ver con 2 o 3 aspectos, que son básicamente el aspecto metodológico, guías metodológicas para la implementación de RED, fundamentalmente el MRV, que es medición, reporte y verificación,
cómo implementar un sistema nacional de monitoreo de los bosques, cómo desarrollar un nivel de referencia forestal para el país, y por otro lado el tema de financiamiento, y un tercer tema que es arreglos institucionales, o sea, cómo dentro de un país e incluso en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, cómo ordenar la serie de instituciones financieras, técnicas, de coordinación que existen para realizar la implementación de red. Entonces, aquí simplemente están enumeradas. La primera decisión justamente tiene que ver con arreglos institucionales. Aún, si notan aquí, no tienen número porque están en proceso de, no sé cómo llamarle ni cómo se define en el marco de la convención, pero de tener un número final, por así decirlo. La segunda es relacionada a un programa de trabajo sobre el financiamiento para avanzar con la implementación de red. Y ahí es bastante importante, y empiezo tal vez a relacionarlo con el tema de esta reunión, que es la oportunidad en términos de innovación de lo que significa red para reducir las emisiones del sector forestal y cumplir con no sé si llamarlo compromiso o voluntad, en fin, hay distintas formas de verlo seguramente, del Perú para reducir sus emisiones, ¿no? Que como bien señaló Juan, en realidad no tiene, desde la visión peruana del Ministerio del Ambiente, no tiene solamente una visión enfocada a lo que es carbono, sino a todos esos otros beneficios adicionales al carbono que puede generar el mecanismo red. Entonces, es importante entender que esta decisión de financiamiento en realidad no define o cierra el tema de financiamiento, sino que más bien hasta cierto punto lo abre dentro de las instituciones financieras de la Convención, principalmente el Fondo Verde del Carbono, el GCF, el Green Carbon Fund. Y esto está un poco relacionado a lo que va a ocurrir el próximo año en el Perú con la COP20, porque es en Lima 2020 donde se va a dar la primera reunión para, ya en el marco no solo de los negociadores de red, como les decía, los estamentos o instituciones de financiamiento dentro de la convención van a empezar a negociar este tema, porque como todos sabemos, y aquí red se empieza a interactuar con los otros procesos de negociación de la convención marco, fundamentalmente relacionado a cómo llenar esta bolsa o cómo llenar este fondo, y qué países y en qué nivel van a haber fondos disponibles para luego ser transmitidos a iniciativas como la de red. Entonces, esta decisión es importante, pero no cierra, digamos, el tema de financiamiento, sino que hasta cierto punto, como les decía, lo abre en una nueva arena de negociaciones, que es el tema de financiamiento. La tercera decisión que les presento aquí son las guías metodológicas o modalidades para implementar un sistema nacional de monitoreo de bosques. Aquí se ve muy bien. Igualmente, estas son las técnicas, ¿ya? Las modalidades para la medición, el reporte y verificación de todas aquellas de esas 5 actividades relacionadas con Red Plus. Es emisiones provenientes de la deforestación, degradación de bosques, conservación de las reservas de carbono, incremento de las reservas de carbono y gestión sostenible de los bosques. Esas 5 actividades deben ser medidas, reportadas, y los datos y la información que se generen en ese proceso deben ser verificados. Entonces, todos aquellos lineamientos necesarios para poder hacer ese MRV están plasmados en esta decisión. Están también los lineamientos y procedimientos para elaborar niveles de referencia forestal, que no son otra cosa sino puntos de referencia con los cuales comparar los esfuerzos del país, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, para comprobar cuánto hemos reducido la deforestación en el país, frente a escenarios de tendencias habituales o business as usual, como se les conoce,
bajo distintos enfoques, ¿no? Proyecciones históricas de la deforestación, modelamientos, etcétera. Esas son 5 ya. Las 2 últimas son relacionadas con las salvaguardas, la temporalidad y frecuencia con las que se deben presentar los informes relacionados con las salvaguardas y cómo estos se están cumpliendo, las salvaguardas en el marco nuevamente de la implementación de las 5 actividades de red, y finalmente cómo abordar los impulsores, o como también se les conoce, drivers de la deforestación y degradación forestal. Un tema anecdótico pero importante durante las negociaciones es que en la decisión pasan muchas horas, como podrán algunos conocer, entre un texto inicial y el texto final de la decisión, ¿no? Ha sido una experiencia intensa en términos cuantitativos de trabajo y cualitativos también, porque cada draft o propuesta de documento es revisada minuciosamente, palabra a palabra y punto por punto, por todos los negociadores. De tanto en tanto hay reuniones donde se permite participación de sociedad civil, ONGs, representantes de pueblos indígenas, etcétera, y particularmente en esta decisión hubo una fuerte incidencia de estos grupos por diferenciar o no dejar un párrafo en donde se indicaba que las formas de vida, o en inglés livelihoods, las formas de mantener el hogar de las poblaciones locales eran vistas como drivers o impulsores de la deforestación, y no se hacía referencia a todas esas causas o drivers adicionales mayormente relacionados con tendencias o con procesos económicos, ¿no? Entonces, solo como anecdótico, pero bastante importante, porque de hecho en el Perú también es el caso, ¿no? Si bien los usos locales del bosque causan deforestación y degradación ambiental, no son los únicos y hay que considerar otros también. Entonces, intento simplemente ir relacionando lo que ocurre en un tema tan amplio y complejo como es la COP con lo que ocurre aquí a nivel nacional. Para entrar un poco en detalle en las 3 preguntas que me indicaron que iban a regir un poco la presentación, era qué se había aprobado, qué se había conseguido en la COP, qué significa esto y qué nos planteamos para Lima 2020. Entonces aquí entro rápidamente, sé que no tengo mucho tiempo, a ver algunos temas importantes de las implicancias de estas decisiones. Y nuevamente, recordando lo que les dije inicialmente, son 3 temas fundamentales, que es el tema institucional, el tema metodológico y el tema de financiamiento. En el tema institucional, la decisión, no solo la de arreglos institucionales, probablemente todas, transversalmente, requieren un arreglo institucional claro, interno del país, para poder avanzar con red. Esto implica que el Ministerio del Ambiente principalmente, pero no solo, debe ponerse de acuerdo internamente, como les decía, hacia afuera con los otros sectores y con los niveles de gobierno subnacional, a definir básicamente quién hace qué, ¿no? Esto no es tarea fácil, como entenderán. El Estado tiene muchas funciones en torno a cambio climático y bosques que están repartidas por allí, pero es parte fundamental y está relacionado con procesos internos como el de descentralización, como lo que se ve y se discute en la COP, ¿no? Entonces, básicamente el Perú debe designar un punto focal o una autoridad nacional designada con la cual coordinar todo el tema de implementación de red y coordinar también con la Convención Marco. Hasta hoy en día, en realidad, esta función está claramente definida y la lleva adelante el Ministerio del Ambiente a través principalmente de la Dirección de Cambio Climático, pero hoy en día, y seguramente Gustavo Suárez de Freitas va a mencionar algo de esto, no te quiero comprometer, pero el Programa Nacional de Conservación de Bosques también tiene mucho que ver hoy en día al respecto, ¿no? Como parte de el compromiso voluntario de reducir las emisiones netas a 0 para el 2021. Entonces, bueno, ya me quedan 5 minutos
En realidad los temas fundamentales que yo manejo, como lo indicó Roberto al inicio dentro del proyecto RED, son estos tres, ¿no? Que es Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques o Forestal, donde aquí el Perú tenemos que pensar bastante estratégicamente en qué tan costoso, al fin y al cabo, puede ser nuestro Sistema Nacional de Monitoreo Forestal o de Bosques para mantener un balance entre estos costos y los beneficios esperados. Hay que reconocer, y aquí muchos lo saben ya, que el tema de beneficios económicos o incentivos positivos de reducir emisiones es bastante relativo, por así decirlo, dado que los mercados hoy en día, las señales del mercado no son buenas en términos de precios. Los fondos internacionales aún no están disponibles, entonces la idea aquí del establecimiento de un sistema nacional de monitoreo forestal es ir poco a poco, ¿no? Poco a poco en el sentido de el área que abarca el sistema de monitoreo, la precisión de los elementos que se monitorean, etcétera. Entonces, un tema importante además aquí que está ya en las decisiones es que se permite un sistema subnacional de monitoreo, lo cual en el Perú se entiende como vamos a empezar a monitorear la Amazonía como un todo, que es lo que se ha venido haciendo bajo distintas iniciativas y hoy en día queremos institucionalizar. En términos de monitoreo, reporte y verificación, principalmente allí se tiene que trabajar. Esto ya viene de atrás, de muchas otras decisiones, con monitorear las 5 actividades de RED, no solo deforestación, pero incluir degradación forestal, conservación de reservas de carbono, etcétera, y hacerlo nuevamente de una forma escalonada para no incurrir en costos muy elevados que al final no reditúen los beneficios que se encuentran hoy en día en sea mercados u otras formas de financiamiento. Ahí acabo, creo que me queda un minuto nada más como reflexión en relación nuevamente al tema que nos reúne hoy día. RED es un mecanismo, es una herramienta una herramienta más para lograr cumplir con este objetivo que el Perú se ha trazado. No es el único, pero digamos que es un elemento importante a considerar siempre y cuando mantengamos ese balance del esfuerzo que implica la implementación de RED y los beneficios esperados, así como tener muy en cuenta aquellos otros beneficios que van más allá de solamente el carbono y que de alguna forma deben ser reflejados y el Perú debe negociar de alguna forma que los incentivos positivos para reducir la deforestación, degradación y todo lo relacionado con el plus sea eficiente al fin y al cabo. Gracias.